Tres. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, independientemente de la hora que me esté sintonizando. Prof, muchas gracias por habernos dado la prórroga y por habernos permitido terminar este trabajo, independientemente de las cuestiones técnicas que tuvimos y que llegamos a presentar anteriormente. Y bueno, para no alargar un poco más el video, a mí me tocó el capítulo 1, 2 y 3 del libro La invención de enfermedades mentales de Marino Pérez. Bueno, como recurso visual estaré usando lo que es mi pantalla y después compartiré con mis compañeros esta exposición. Y bueno, el capítulo 1 meramente nos aborda y nos arroja la primera pregunta. ¿Existen realmente las enfermedades mentales? Bueno, este primer capítulo, como ya lo mencioné, arranca con esta pregunta y es la idea central de Marino Pérez. Nos dice que lo que nosotros llamamos como enfermedades mentales no son enfermedades en un sentido médico, sino más bien eh, son, o él lo denomina, como la existencia de un mero sufrimiento humano. ¿Por qué no son unas enfermedades en un sentido médico? Bueno, él hace la comparativa con cuestiones médicas como lo son una enfermedad como el cáncer o como lo podría ser una neumonía o alguna enfermedad viral. Estas presentan ciertas características físicas. Cuando te enfermas de la garganta, lo primero que se te inflama pues son las anginas, ¿no? Y hay una serie de características que sí te arrojan a poder diagnosticar como que tienes enfermedad de garganta o etcétera. Y bueno, estas cuestiones físicas no son existentes en los problemas o en las enfermedades mentales y por eso nuestro autor propone que no son meramente médicas. Lo que sí son es pues sufrimiento humano. Y para esto no significa automáticamente que haya una enfermedad, sino más bien, como ya lo mencioné, es un constructo que nosotros hemos utilizado porque pues nos encanta categorizar, ¿no? Más adelante mencionaré lo categorizado que están estas enfermedades y estos trastornos en lo que hoy conocemos como DSM-5, ¿no? Que ha sido el recurso de muchos autores que han partido de ahí. Y bueno, como un ejemplo concreto o como ejemplos más en concreto podemos ver que anteriormente sentirse triste por una pérdida nos podemos encontrar en una comparación con si es realmente una depresión. Un niño inquieto tiene TDA o simplemente es muy activo y ser tímido es un trastorno de ansiedad social. Y bueno, la crítica del autor va más en la dirección de si estamos medicalizando problemas de la vida cotidiana. Ese es el problema que propone el autor realmente en este primer capítulo, cuando en realidad él menciona que son parte de la experiencia humana. Y bueno, la frase para finalizar este capítulo puede ser: no hay enfermedades mentales, sino formas de vivir que no encajan con lo que la sociedad espera. Bueno, como ya lo mencioné anteriormente, el sufrimiento pues que pueden llegar a presentar algunas personas con trastornos mentales, pues no se niega. Eso constantemente lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos palpar cuando una persona está pasándola mal, ¿no? Entonces, ¿qué se busca realmente? Se busca eh, aliviar o ayudar a pasar estos momentos de crisis y de caos o de malestar en los seres humanos, o se busca diagnosticar. ¿Por qué la sociedad se favorece con diagnosticar, ¿no? Ese es el punto, o sea, y es lo que nos encontramos con el segundo capítulo. ¿A quién le favorece diagnosticar? Bueno, el segundo capítulo lo podemos encontrar como la psiquiatría, como una empresa ideológica. Como ya lo preguntaba, ya lo mencionaba, ¿quién favorece realmente el industrializar o el medicar o el diagnosticar en vez, en cuestión de mejor dar
un tratamiento conductual, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, aquellos que se ven meramente beneficiados son las empresas farmacéuticas, por ejemplo, las instituciones médicas, el sistema de salud y hasta los medios de comunicación. Como tal, el autor dice que la psiquiatría actual no es una ciencia neutral, sino que está influida por muchos intereses que no tienen que ver con el bienestar del paciente. Y más bien por lo que nos deberíamos estar preocupando es por eso, ¿no? Por el bienestar del paciente, de aquella persona que llega a terapia y que nos está presentando esa queja, eso que lo acongoja, el llegar y decirle, sabes, TDA, más allá de acercarnos a lo que podría ser una verdad, pues podría alejarnos mucho, ¿no? Esto es lo que propone el autor. Y bueno, también mencioné anteriormente la cuestión del DSM-5, este recurso que hemos utilizado pues para categorizar. ¿Con qué nos encontramos en el DSM-5? Pues con muchos, no diagnostica, sino más bien lo usan para diagnosticar. Entonces, ¿qué nos presenta el DSM-5? Nos dice, tal categoría tiene tales características, tiene TDA. Tales características, tiene un trastorno bipolar. Tales características y así, cerca de 200, 300 diagnósticos, perdón, no diagnósticos, sino trastornos que se le han acumulado al DSM-5 y siguen en constante actualización. Como algunos ejemplos, antes, si alguien estaba de luto, se le dejaba vivir su proceso. Ahora, si pasan más de 15 días triste, ya es depresión mayor. La timidez ahora se diagnostica como ansiedad social. Y bueno, pues para terminar este capítulo, la psiquiatría ha cambiado la camisa de fuerza por el antidepresivo. Se han creado miles o cientos de diagnósticos para ajustar a las personas a un ideal de la normalidad, ¿no? No necesariamente para ayudarles a vivir mejor, sino lo que consideramos como normal. La psiquiatría, lejos de liberar, puede terminar controlando. En lugar de comprender al individuo, lo medicaliza. Lamentablemente, ¿no? Y bueno, para continuar, tenemos el capítulo número 3, que es la invención de los trastornos mentales. Aquí Mariano Pérez pues afirma que los trastornos mentales, como lo mencionábamos al principio, no se descubren, sino se inventan. ¿Y qué significa esto? Pues que las categorías diagnósticas no son el resultado de encontrar algo en el cerebro o en la genética, porque a diferencia de la cuestión médica, como lo mencionamos en el capítulo 2, se crean sino como etiquetas para comportamientos que la sociedad pues considera anormales o incluso incómodos. ¿Y cómo se inventan? Pues bueno, se llevan a un consenso entre expertos, ¿no? Se proponen síntomas, se vota si es un trastorno o no lo es, y luego se incluye en el manual del DSM. Algunos ejemplos, aquí los tenemos, bueno, aquí meramente no, pero algunos ejemplos pues pueden ser el trastorno oposicionista desafiante, en contra de niños que cuestionan la autoridad. Trastorno de personalidad evitativa, son personas que no son muy sociables. Trastorno explosivo intermitente, personas que se enojan fuerte. El diagnóstico pues deja de ser una ayuda realmente y se convierte en una etiqueta que limita. Esto es lo que propone el autor. La gente se empieza a enfermar, o se empieza a ver a sí misma como una enferma. Y pues más de ayudar, yo supondría que esto es empeorar la situación, ¿no? En lugar de entender pues como la situación personal que esté viviendo, ¿no? O su historia de aprendizaje, etcétera. Pues los trastornos no se descubren como se descubre un virus. Se crean con palabras, síntomas y decisiones. Y bueno, para finalizar el cierre de estos 3 capítulos, nos podemos encontrar con cómo es que hemos llegado a entender las enfermedades mentales. La diferencia entre lo que hay entre una enfermedad médica, que es fácil de detectar a través de medios físicos, a diferencia de la enfermedad mental que no se sitúa en un lugar específico en los seres humanos, ¿no?
es difícil, es incluso, pues, nuestra chamba como psicólogos, ¿no? Yo creo que entender la postura de que vive una persona, cómo lo vive, escuchar su historia, todo, cuáles son sus síntomas a través de la palabra, ¿no? Cómo se ve reflejado en sus acciones, en el diario vivir, todas esas cosas que le acontecen, ahí es donde realmente entramos en operación, ¿no? Entramos en el qué hacer, más allá de solamente decir, esto es lo que yo diagnostico. Y me quedo mucho con la plática que recibimos hace unos cuantos días del psicólogo que trabajaba en el sector público, en un hospital público en la ciudad de Irapuato, y que a él burocráticamente pues le pedían diagnósticos, no sé, 200 diagnósticos de TDA, por ejemplo. Entonces, pues para llenarlos o para cumplir su meta, tendría que diagnosticar a una persona, a un ser humano, como una persona con TDA. ¿Y qué pasa si no lo tiene? O sea, ¿qué pasa si realmente todas estas características que probablemente reúna para este lugar se pueden tratar desde un tema conductual un poco diferente? O sea, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no acercarnos a los seres humanos como seres humanos? No como un robot sistematizado en el cual, digamos, tienes esto y esta es la cura para un síntoma, ten tu antidepresivo. O sea, eso a mí se me hace muy inhumano. La verdad, es una práctica que yo no estaría dispuesto a hacer ni hoy ni nunca, porque creo que las soluciones fáciles como lo son un medicamento nos alejan mucho a lo que realmente buscamos hacer en psicología, que sería poder lograr modificar alguna conducta y que con eso se tenga una vida un poco más funcional para la persona y que pueda ser más llevadero día con día, pues su diario vivir y su manera de relacionarse con las personas, ¿no? Más allá de decir, ¿sabes qué? Es que pues tienes tal diagnóstico y categorizarlo y aventarlo como al sitio de otros tantos más para nosotros poder seguir con nuestra vida normal, ¿no? Bueno, eso a mí es lo que me queda de estos 3 capítulos y nada, prof, volverle a agradecer el espacio que me dio para poder expresar y compartir mi conocimiento del libro y de mi apartado que me tocó y pues bueno, darle pauta a mis otros compañeros. Como ya lo mencioné, esta es una grabación que yo les compartiré y que ellos ya lo estarán checando, al igual que usted. Muchas gracias, prof, y